conocí a Horacio, a mi esposo. Entonces, por eso les digo, el Señor todo lo tiene, ¿verdad? ¿Y qué me iba a imaginar? Entonces, ahí conocí a mi esposo, obviamente, ahí conocí a mi otra familia, mi familia Bravo, que también me recibieron. Mi suegro y mi suegra fueron para mí como unos padres, ¿verdad? Los he querido mucho, los he amado mucho, yo sé que ellos a mí también, ¿verdad? Porque se siente. Bueno, pues entonces empecé a asistir a la iglesia, porque ese fue un festejo de 15 años, después me invitaron creo que había una campaña, en ese tiempo se hacían las campañas, fui un par de veces y después fui a la campaña, y en la campaña yo acepté al Señor, ¿verdad? Un gringo vino a predicar, ni sé cómo se llamaba, pero el Señor tocó mi corazón y ese día yo acepté al Señor, ¿verdad? Y desde ese día, pues yo no decía nada en mi casa, porque si no me iban a regañar. Entonces, porque allá católicos, ¿verdad? Pero yo no decía nada, pero mi mamá lo notó, porque yo llegaba con mi Biblia, yo salía los domingos, yo ya no iba a misa, porque antes siempre yo iba a misa, ya no iba a misa, entonces ella se dio cuenta y no me dijo nada, solo me tiró un par de indirectas y después ya no me dijo nada. Ella respetó al final mi decisión, ¿verdad? Luego, después de todo esto, vamos a ver, para ir en orden, diría. Bueno, entonces ahí, pues yo seguí trabajando, ya no en el hotel, cambié de trabajo, pero les quería contar que tuve varios trabajos, y en todos los trabajos me buscaban a mí para ofrecerme el trabajo. Entonces eso era parte de la fidelidad de Dios, porque el primer hotel me buscaron, luego fui a una rentadora de carros, porque el dueño del hotel me ofreció trabajo, luego, porque era el mismo dueño, luego me encontré a una que había sido gerente de ventas del hotel, y ella me ofreció trabajo en el Guatemala Fiesta, y así, por el último trabajo que tuve en Guatemala fue en La Sieca, y también un amigo de mi mamá mandó a un chofer a buscarme para ofrecerme el trabajo, pero eso me lo estaba saltando. A los 19 años tenía yo, mi mamá falleció. Mi mamá falleció a los 46 años. Era del corazón. Ella padecía depresiones, pero nunca se chequeó, ¿verdad? Entonces a los 46 años ella falleció. Mi hermano se acababa de casar y pues gracias a Dios yo ya trabajaba, pero sobre todo yo conocía al Señor y pues el Señor me llenó mi corazón, ¿verdad? Llenó mi corazón. Yo seguí trabajando. Justo cuando me llegaron a buscar, este chofer amigo de mi mamá acababa de fallecer. Entonces por eso me mandó a buscar, porque él se enteró y me ofreció trabajo, y ahí trabajé casi 3 años. Luego me fui a Estados Unidos. Yo ya era novia de Horacio. Fuimos novios como un par de años. Luego yo decidí irme a Estados Unidos. Allá vivían mis primos, mis primas, mi tía, y pues ellos me decían, mira, ¿qué estás haciendo allá? Que ya no estaba mi tía, o sea, su tía, mi mamá. Entonces dije, pues probemos, si me sale la visa me voy, y pum, que me sale la visa. Me fui 1 año, regresé y me fui otro año. Y cuando regresé, en el 93, el 1 de abril del 93, que era el cumpleaños de mi suegro, justo ese día regresé yo, pues Horacio me pidió que me casara con él, y ya no me dejó ir, ¿verdad? Pero la bendición que tuve fue que cuando nos casamos, él era un verdadero hijo y siervo del Señor, ¿verdad? Entonces, a eso se debe que ya a estas alturas tenemos 32 años de casado. El Señor me dio el mejor esposo que yo pudiera imaginar, ¿verdad? Es un gran esposo, un papá súper amoroso, proveedor. O sea, el Señor se lució, ¿verdad? Y pues así seguimos nuestra vida, juntos íbamos a la iglesia, siempre a la iglesia. Luego vino nuestra primera nena, Andrea.
Preciosa la niña. Sí, ella nació justo en el tiempo, incluso hasta ya me estaba atrasando, pero era porque venía sentadita. Entonces me hicieron cesárea. Pero nació bien, gracias a Dios, todo bien, muy sana, muy linda, inteligente. Y como a los 2 años y medio, ella empezó, mami, quiero un hermanito, mami, quiero un hermanito. Y que quería estudiar, y la metimos al colegio, y en eso quedé esperando al segundo bebé. Y es Benjamín. La primera creo que no muchos la conocen, porque casi no viene por su profesión. Pero Benjamín creo que ya todos lo conocen. Él es el papá de mis nietos. Él es el que me hizo abuela junto con Gaby, ¿verdad? Entonces, pues también re bien el embarazo, re bien el parto, se adelantó como 15 días o un poquito más. Grandes fueron mis hijos. Y bueno, pues nosotros habíamos pensado, tenemos la parejita, ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero no. Luego resultó que quedé esperando por tercera vez, ¿verdad? Y aquí es donde ya empieza, bueno, lo que dije es testimonio de la fidelidad y el amor de Dios a mi vida. Pero entonces quedé esperando bebé por tercera vez, pues qué alegre, qué bendición. Hacerme los exámenes, todo iba caminando bien, y como les digo, siempre metidos en la iglesia. Y un domingo 30 de junio del 2002, yo estaba sin ganas de ir a la iglesia, ya tenía 5 meses y medio de embarazo, pero teníamos actividad en la iglesia, siempre habían actividades. Entonces ahí me fui a la iglesia y estuvimos asando carne allá con mi suegra, porque estábamos vendiendo comida para fondos, ¿verdad? Y me regresé a la casa, todo bien. En la tarde empecé con molestias. Y dije, ¿y esto qué es? Dije, entonces me aguanté sin decir nada. Cuando ya sentí que seguían y seguían, ya le dije a mi esposo. Entonces cuando le dije a él, me dijo, llamemos a la doctora. Llamamos a la doctora y la doctora me dijo, mira, decile a Horacio que se vaya, pero ya a la farmacia que compre esto, esto y esto. Y te tomas media pastilla. Y así lo hicimos. Me calmé como unas 3 o 4 horas tal vez, y empezaron otra vez los dolores. Entonces dijo la doctora, no, tómate la pastilla entera y me decís cómo vas. Me tomé la pastilla entera, no pasaba nada, y me fui de emergencia al hospital. Te quiero para ayer en el hospital, me dijo. Y nos fuimos. Yo ya iba con contracciones, 5 meses y medio de embarazo. Y entonces llegué al hospital ese domingo 30 de junio en la noche. Y bueno, pues llegó la doctora, ella me puso medicamentos, ella no sé qué tanto puso, pero a mi esposo le digo, mira, Amita está delicada, y de una vez te digo que si tengo que escoger entre ella y el bebé, yo la voy a salvar a ella. Entonces lo que usted diga, doctora. Pero para eso ya habíamos hablado nosotros con la doctora antes y le habíamos dicho que queríamos que me operaran cuando naciera la bebé. Entonces ella había dicho que sí, pero en ese momento le digo, mira, ahorita nos vamos a enfocar en salvar a Amita y a la bebé. Entonces empezamos, estuve ahí 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio, a todo eso con medicamentos. Y el 2 de julio, como en la tarde, pues yo ya me sentía bien, no tenía dolores, porque antes todavía tenía. Y le digo, doctora, ya no tengo dolores. Yo feliz. Y ella solo se agarra la cabeza, no puede ser, me dice. Y entonces me revisó. Que si ella me contó de que cuando uno llega al 10 de dilatación, como que el cuerpo descansa un ratito para agarrar fuerzas. Entonces me dijo, no, te tengo que operar, ya llegaste a 10 de dilatación, te tengo que operar. Y la única, como que la única opción viable que tenía el bebé era cesárea. Yo había tenido 2 cesáreas anteriores, ¿verdad? Entonces dijo ella, bueno, a operarla. Bueno, yo tranquila, hermanas. Yo de verdad no tenía miedo, en ningún momento se pasó un mal pensamiento por mi cabeza. Yo feliz fui a la cesárea. Operaron, nació Alison Naomi.
que pesó 3 libras con 1 onza en ese momento, que para el tiempo que tenía de embarazo dijeron que era un excelente peso y que eso le podía ayudar, uno que era mujer y otro el peso, ¿verdad? Y entonces el neonatólogo que la doctora había mandado a llamar era el mejor en ese momento, y él le dijo a mi esposo: yo me la tengo que llevar al Pilar, porque si quieren que se salve, me la tengo que llevar al Pilar, le dijo. Y le dice la doctora: un momento, le dijo a mi esposo, si Dios la va a dejar aquí en el Pilar o en cualquier hospital, le dijo. Entonces yo te aconsejo que si tenés a alguien que conozcas o en el IX o en el Roosevelt, la pases para allá, porque ahí están las mejores salas de neonatología en ese momento, ¿verdad? Justo el pediatra de mis hijos había sido presidente de médicos y él conocía al director del Roosevelt y le habló, mi esposo le habló al pediatra, el pediatra le habló al director y le dijo: no te preocupes, manda. Y que se la llevan en ambulancia, ¿verdad? Se la llevaron al Roosevelt, ahí la recibieron y ahí la empezaron a atender. Pues le estaban viendo lo de sus pulmoncitos, lo de su hígado. En ese momento todavía no había empezado a fallar el hígado, ¿verdad? Pero sí necesitaba ayuda para respirar. Yo salí del hospital como el 4 de julio, nació el 2, como el 4 de julio nació, y pues a la casa, ¿verdad? Entonces al día siguiente, el 5 de julio, yo le dije a Horacio: yo quiero ver a la nena, le dije, y me llevó al hospital. A través de un vidrio la podía ver. En ese momento empezó a fallarle su hígado y se empezó a poner amarillita y dijeron que tenían que sacarme sangre a mí para pasarle sangre a ella, y pues así se hizo. Y entonces yo viendo a la nena de lejitos, y una enfermera se acerca y me dice: usted no ha visto a su bebé, ¿verdad? Me dijo: no. Le dije yo: venga, cámbiese, la voy a pasar. Y pues vi a Allison, le estuve sobando, le hablé, le decía que la amábamos, que todo iba a estar bien, que la esperábamos. Y pues me salí. Eso fue el 5 de julio. El 6 de julio, Benja, mi hijo, mi segundo hijo, cumplía sus 5 añitos. Entonces yo estaba en la casa, Horacio me dice: mira, me voy a llevar al nene a comprarle su estreno, me dijo. Pero antes voy a pasar viendo a Allison. Vaya, le dije yo, anda. Y me voy a llevar a Byron, dijo. Me voy a llevar a Byron para que en lo que yo entro a ver a Allison, él se queda con Benja. Bueno, le dije yo, y se fue. Cuando él se fue, al rato, yo me hinqué a orar. Y en ese momento dije algo que después dije: ¿qué lo dije? ¿Va? Porque le dije: Señor, te entrego a Allison, tú sabes lo que es mejor para ella. Pero uno a veces dice las cosas solo por decir también, porque realmente no lo estaba diciendo: Señor, llévatela, no, ¿verdad? Entonces, pero yo tuve una visión en ese momento y vi una nenita que extendía sus brazos y unas manos que la recibían. Entonces, cuando yo reaccioné a la visión, dije: soy yo, eran mis manos que recibía a la nena. Ese era lo que yo quería pensar en ese momento, ¿verdad? Y pues yo me quedé tranquila y feliz. Como a la hora, una llamada, era Horacio. Cuando él llegó, la bebé acababa de fallecer. Entonces me dice: mi amor, fíjate que Allison ya no está con nosotros, me dijo. ¿Qué? Le dije: ¿cómo así? Entonces sí, el Señor se la llevó. No, le dije: no se la llevó. Revísala, le decía yo. Te la cambiaron, nos cambiaron a la bebé, le dije yo. Revísala bien. Y así estuve un ratito hasta que dijo: no, mi amor, no, sí es ella. Yo sé que era ella, me dijo, ya la vi. Entonces, obviamente, aquel dolor en el corazón, yo estaba solita en ese momento, porque Andrea andaba con su tía y no sé quién en Shela. Se la habían llevado por la misma situación, ¿verdad? Y Benja era el único que estaba en la casa, pero andaba con Horacio. Entonces yo me puse a llorar y ahí me enojé con el Señor, ¿verdad? Entonces le dije: Señor, ¿qué pasó? Le dije: yo tenía fe, Señor, y no dices que con fe todo es posible.
Pero así como les estoy diciendo, yo le hablé así al Señor y me enojé. Le dije, entonces, ¿de qué me sirvió la fe? No me sirvió de nada. ¿Sabes qué, Señor? Le dije, ya no te voy a hablar. No quiero hablarte, le dije. Ya no te voy a hablar porque si sigo hablando, puedo decir algo que te pueda ofender y no quiero. Así que mejor me quedo callada, ya no voy a orar, ya no te voy a hablar, le dije. Y así fue unos días. Yo ya no quería orar, estaba enojada con el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues tuvimos que enterrar a la nena. Mi hermano, como les digo, que siempre ha estado presente, él se encargó de todo, él nos dio el terreno donde enterrarla, él nos llevó él la pidió la cajita, una especial, para tenerla ahí. La tuvimos en la casa en la noche nosotros, y al día siguiente la enterramos. No querían que fuera al entierro porque por la cesárea, que no sé qué, pero yo fui al entierro y ahí estuvo la familia, era algo muy íntimo, ¿verdad? Y pues a los 8 días de que me tenían que quitar los puntos, a todo este tiempo yo lloraba por mi lado, seguramente Horacio lloraba por su lado, pero yo delante de mis hijos trataba de estar bien, pero estaba guardando aquello en mi corazón, ¿verdad? Entonces, ese día que yo llegué para que la doctora me quitara los puntos, me sentía con aquel nudo en la garganta en la sala de espera, porque se venía a mi mente cuando estaba en la sala de espera esperando que me quitaran los puntos de Andrea y con mi bebé, y después con el de Benja y con mi bebé, y ahí yo no llevaba nada, tenía mis brazos vacíos. Entonces yo con el nudo en la garganta entro y la doctora me abre y la abrazo y ella llora conmigo y las dos nos pusimos a llorar, porque es una doctora que pues la conocemos de años, nos quiere mucho, y ahí fue donde me desahogué y lloré como que era una niña, ¿verdad? Pues a todo eso, la fidelidad de Dios siempre, aunque yo no la miraba, ¿verdad? Yo miraba lo que quería ver, yo miraba que el Señor me había quitado algo que Él mismo me había mandado, ¿verdad? Entonces yo estaba molesta. Y bueno, pues pasó tal vez unas 2 semanas más. Yo estaba, lo que sí, aunque no oraba, ponía mi música cristiana, ¿verdad? Y entonces ahí estaba acostada en mi cama pensando saber qué, no sé. En eso pusieron la alabanza de Jesús Adrián Romero que se llama A sus pies. Y entonces empiezo yo a oír ahí la van a poner de fondo. Esa alabanza es preciosa y a través de esa alabanza el Señor ministró mi vida. Decía justo todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Y si quieren oírla un poquito, la vamos a escuchar, solo para que un pedacito y después seguimos. Cuando te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Era lo que me estaba pasando a mí. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos. Ya no había ni brillo, ni emoción, ni alegría, a pesar de que tenía mis chiquitos. Porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies.
gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud del bien nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Amén. Con esa alabanza preciosa el Señor ministró mi vida. Yo me arrodillé en mi cama, le pedí perdón. Le dije, Señor, perdóname, Señor, porque yo no tenía por qué estar enojada con Él ni reclamándole a Él si al final Él es soberano. O sea, yo tenía fe, sí, tenía fe. Pero al final Él tenía que cumplir su propósito, ¿verdad? ¿Cuál era? No sé. Pero que viniera Allison a este mundo seguramente tenía un propósito, ¿verdad? Y pues entonces pasaron los días y como para confirmarme algo, un día yo estaba en mi casa barriendo y trapeando, pero siempre o tenía música o tenía la tele. Entonces tenía la tele y tenía el Discovery Home and Health. Y en eso yo haciendo mi limpieza y dice la historia que estaban narrando, porque era una historia de casos médicos, casos clínicos. Entonces dice, sí, y tenía 5 meses y medio de embarazo. Y yo me quedé con la escoba, me quedé viendo la televisión. Entonces llegamos al hospital y que los médicos aquí hicieron de todo y salvaron a la bebé. Y yo me quedé bien, pero quedó sordociega. Cuando yo oí eso dije, Señor, gracias, Padre, porque de algo terrible libraste a mi bebé. Gracias porque está en mejor lugar. Y eso me sirvió como para reafirmar lo que el Señor ya me había ministrado a mí, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, pasó el tiempo, ¿se recuerdan? No me operé. Entonces, porque la doctora no quiso operarme, ella le dijo, Horacio, esto nos está yendo como de feria, le dijo, y yo no voy a operar a mí. Después miramos qué hacemos, yo te ayudo. Y estábamos siempre en la iglesia, estábamos sirviendo tamales por el Día de la Madre, un 10 de mayo, 11, por ahí, en el servicio de las damas discipuladoras con mi suegra, y me llega Horacio a decir, mira, pero antes de eso, en ese lapso, porque eso fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya iban, ¿qué? Como 8 meses. Y Horacio empezó a tener molestias en la garganta. Entonces se fue a hacer un chequeo, se fue a hacer otro chequeo, le hicieron endoscopías y resulta que tenía unos tumorcitos en la garganta y le dijeron que lo tenían que operar. Pues estábamos ahí en la iglesia y un hermano se acerca a él, que el Señor le había dado a él don de sanidad, le dijo, mira, quiero ir a orar por vos a tu casa. Ah, listo. Primero le preguntó cómo has estado, ahora se le contó. Entonces, no, quiero ir a orar por vos a tu casa. Entonces me llega a decir a mí, mira, dice el hermano fulano que va a ir a orar por mí a la casa. Ah, vaya, ¿cuándo? Le dije, hoy. Pero yo estaba rendida, estábamos sirviendo tamales. Entonces dije, a la gran, le dije, ¿pero por qué hoy? Le dije. Entonces, ay, decirle que otro día. No, es que él ya se adelantó, bueno, de plano, ¿eh? Entonces fuimos a nuestra casa, él avisó cuando ya estábamos nosotros en la casa, y cuando ya le avisó, ya llegaron ellos, llegó con su esposa, eran amigos que conocíamos de la iglesia, y bueno, pues lo recibimos, estuvimos platicando, y empezó él a orar por Horacio, pero antes de empezar a orar me dice Ligia se llama, me dice, mira, ¿quién era el niño chiquitito que nos hacía señas y nos señalaba que esta era la casa? No, le dije, no hay niño chiquitito, porque me decía un chiquitito como de 1 o 2 años. No, le dije, no, tal vez te equivocaste. No, yo vi un niño que me señalaba que aquí era la casa. Así se quedó, no, yo realmente dije, ya se equivocó, tal vez vi otro niño. Y cuando oramos, pues oró por sanidad por Horacio, y en eso ella empezó a dar palabra. Y entonces dijo, veo una semilla en tu vientre.
es un varón de Dios, un varón que el Señor va a levantar, el Señor lo va a usar, es su siervo. Va a haber dificultades en el embarazo, pero no te preocupes porque yo estoy en control. Bueno, dijimos, bueno, porque a todo eso, en esos meses, obviamente, veníamos cargando la tristeza, mirábamos un bebé, ay, qué lindo, y daban ganas, pero nos acordábamos de lo que habíamos pasado, y mejor no, gracias, ¿verdad? Entonces, resultó que como al mes y medio, 2 meses, yo resulté esperando bebé. Y bueno, ya teníamos la palabra, ¿verdad? Teníamos la palabra que el Señor nos había dado. Y luego de eso, empezó a transcurrir el embarazo, todo iba normal. 5 meses y medio, hermanas, y empiezo con molestias. Entonces, ay, ¿aquí qué pasó, verdad? Aflicción a mi corazón, y la doctora, no, tenés que estar en reposo, a partir de hoy te vas a tomar media pastilla, y así. Nos fuimos ese tiempo, pero cuando empecé yo con las molestias, yo me acuerdo que yo venía en el carro, y llegué, pero oyendo música siempre, y en eso empieza el canto Dios de Pactos. Y yo me parqué, y como empezaba el canto, ahí me quedé parqueada enfrente de mi casa, oyendo el canto. Yo creo que muchas lo han oído, pero miren, hermanas, escuché todo el canto y me puse a llorar, pero esta vez mi llanto era de agradecimiento, porque el Señor me estaba diciendo, tranquila, todo está bien. Escuchemos. Confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Así es, aquí estamos por la bendita gracia del Señor, hermanos, por su fidelidad, por su misericordia, porque realmente no somos merecedoras de verdad de tanto amor, tanta bondad, tanta fidelidad. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Así es, hermanos, aquí estamos por la gracia del Señor. Pues después de que el Señor me ministró, vino paz a mi corazón, una paz, ahí sí, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero sí hice caso también, ¿verdad? Y estuve en reposo, y la doctora me dice, mira, tómate estos esteroides, porque no sabemos qué puede pasar, ¿verdad? No me los tomé porque cuando ella me dijo, a los 6 meses y medio, nace Rodrigo Andrés, el hijo de la promesa, porque era una promesa el que el Señor me estaba dando, ¿verdad? Entonces, a los 6 meses y medio, empiezo otra vez con los dolores, era un día domingo, me acuerdo yo, y vámonos para el hospital, porque ya no me hacían las pastillas, ya me habían hecho un mes. 6 meses y medio, vamos al hospital corriendo, me hace la cesárea de emergencia, nace Rodrigo. Unos 2 o 3 semanas atrás me había ido a hacer un ultrasonido, y el doctor dijo, si este niño llega a su término, va a ser enorme, porque él pesó 5 libras 4 onzas, de 6 meses y medio. Entonces sí, iba a ser enorme, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan que me habían dicho que iba a haber problemas durante el embarazo? El primero fue que me caí, me dio infección urinaria, fui a chocar, y después él nace de 6 meses y medio, pero el Señor se mantuvo fiel. El Señor había dado su palabra, Él mandó a Rodrigo, y entonces el Señor se mantuvo fiel, y él hasta la fecha ha sido un niño, ya no es un niño, ya es un joven, pero fue un niño muy sano, inteligente,
guapo, sí. Y muy lleno de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios. Entonces, el Señor nos dio nuestros 3 hijos. Vivimos ese momento terrible que no se le desea a nadie. Yo, eso ahorita me estoy recordando, cuando yo estaba embarazada de Allison, yo tuve un sueño, y en el sueño yo miraba que una prima de mi esposo, que también estaba embarazada, perdía a su bebé. Y yo me puse a orar por ella, por esta prima de mi esposo, y que sí, era para mí, ¿verdad? O sea, el Señor me estaba avisando, pero no lo logré entender, ¿verdad? Y pues ha sido un caminar con el Señor, que aún en esos momentos de dificultad, ese testimonio que les acabo de contar, tal vez altibajos, problemas económicos que creo que todos hemos pasado, situaciones difíciles en nuestras vidas, pero con la mano, agarrados de la mano del Señor. Entonces se cumple esa palabra que aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar, aunque nos pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, ¿verdad? Entonces creamos a Dios en sus promesas. Yo les traje, mi Chávez, ¿me ayudas? Unas tarjetitas con unas promesas para cada una de ustedes, pero el Señor en su palabra nos ha llenado la palabra de promesas. Agarremos esas promesas para nuestras vidas, y si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha dado una promesa, una palabra, hermana, el Señor es fiel, Él cumple sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces creamos en la fidelidad de Dios en nuestras vidas, y aunque estemos pasando por momentos de dificultad, tal vez en este momento estemos pasando por momentos de angustia, finanzas, problemas en el matrimonio, que un hijo no llegue a los pies del Señor. Si el Señor te dijo que va a llegar, Él va a llegar, ¿verdad? Si Él dijo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, porque Él es Dios, ¿verdad? Y dice a ver si hermana Constance me ayuda, el versículo que dice, porque nada hay imposible, Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y ese es otro versículo que yo me lo he hecho mío y le he creído al Señor. Así que, hermanas, yo las invito, yo las exhorto que creamos al Señor. Y tengo ahí otros versículos que quería compartir con ustedes. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanas, sabemos que somos hijas de un Dios bueno, un Dios fiel, y por eso Él ha extendido su misericordia, para que nosotros creamos y le creamos a Él y le conozcamos a Él. Lamentaciones 3:22-23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Grande es la fidelidad del Señor. Aquí está el que les acabo de decir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y si Él lo dijo, tengamos la seguridad, hermanas, que Él lo va a hacer. ¿Cómo? ¿En qué tiempo? No sabemos, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y Deuteronomio 7:19 dice, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Wow. Hermanos, yo lo veo como una promesa para nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, creamos y sigamos bendiciendo a nuestras generaciones, porque de verdad el Señor, los hijos que nos ha dado no han sido casualidad. Todos tienen un propósito, y todos, en el caso de Allison, tuvo su propósito, lo cumplió, y ahora está de nuevo en la presencia del Señor, ¿verdad? Tuviera 23 años ya,
¿verdad? Rodrigo, el más chiquito, tiene 21, ¿verdad? Y el Señor ha sido fiel, hermanas, en todo, en el vestir, en el estudio, en la comida, en la vivienda. Cuando Martita oraba en la mañana, yo me conmovía porque yo siempre oro por eso. Yo siempre le doy gracias, Señor, por las pequeñitas cosas, porque a veces uno da por sentado y no nos damos cuenta que la fidelidad de Dios es tan grande que hasta en esas pequeñas cosas el Señor es fiel con nosotros. Así que con esto vamos a terminar, nos ponemos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad. Vamos a decirle: Señor, te amamos, te damos gracias, y que el Señor traiga a memoria todo aquello que ha hecho en tu vida, porque ha sido grande su fidelidad en nosotros, ¿verdad? Escuchemos esta alabanza, pero escuchémosla y pongámosle atención, ¿verdad? Y adoremos al Señor. Viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi Ay, sí, Señor, te damos gracias, Padre. necesidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú has estado con nosotros siempre, Padre. Hasta su vida derramó Por por probar su fidelidad. su fidelidad. Oh, sí, Señor, gracias por ese sacrificio. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta